Bernardo Garrido es especialista de soluciones de experiencia de cliente en Avaya. Es System Engineer de la Universidad Santa María de Venezuela. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño de soluciones a la medida de clientes en diferentes verticales y países, apoyando el desarrollo de estrategias tecnológicas en sectores como retail, salud, financiero, gobierno y business process outsourcing, impulsando la transformación de procesos mediante habilitadores tecnológicos. En los últimos años, se ha especializado en estrategias relacionadas a la experiencia de clientes, generando fidelización mediante procesos diferenciales y personalizados en la atención. Actualmente, tiene a cargo el desarrollo de negocios para Avaya Colombia y es responsable del diseño de soluciones complejas de experiencia del cliente para BPOs con más de 3.000 agentes y de potenciar las estrategias para la transformación digital del cliente. Forum Salud Digital le da la bienvenida a Bernardo Garrido. Mi nombre es Bernardo Garrido y soy especialista de soluciones de Avaya. Hoy vamos a estar conversando sobre los momentos de la verdad en el sector salud. Un sector que ya de por sí venía transformándose mucho antes de los temas de la pandemia. Y esta pandemia lo que vino fue a acelerar parte de esa transformación que ya de por sí estábamos viendo. Para iniciar quiero invitarlos a analizar qué fue lo que llevó a esta transformación. Para que tengan una idea, en 2016 ya hablábamos de más de 46 millones de personas que superaban los 65 años. Con todos los avances a nivel tecnológico y a nivel de la salud que han ocurrido en los últimos años, la realidad es que nuestra expectativa de vida es mucho mayor. Si hablamos desde el punto de vista estadístico, se esperan que para 2050 haya más de 2 billones de personas que superen los 65 años. Eso trae una realidad y es que no hay suficientes camas para atender a tantas personas. Y si había una duda al respecto, la pandemia lo demostró. No es posible tampoco empezar a construir tantos hospitales y clínicas como sean necesarias para atender a esta cantidad de gente. No es económicamente viable. Por tanto, debemos comenzar a apoyarnos en la tecnología y en otros y en otros métodos para poder atender a estas personas. Adicionalmente, tenemos una gran cantidad de cosas que nos rodean. Hoy por hoy utilizamos muchísimos dispositivos que son capaces de entregar información asociada a nuestra salud. Cómo está el ritmo cardíaco, cómo está la saturación de la sangre o cómo están los niveles de azúcar en nuestro organismo. Entonces son dispositivos que tienen conexión a Internet de las cosas, y de ellos podemos sacar muchísima información. Adicionalmente, la realidad es que tenemos tanta información al alcance de los dedos que ha cambiado la forma de cómo nos comunicamos con el mundo. Hoy por hoy, antes de ir a un médico, lo primero que hago es buscar una patología en Internet. Me duele la cabeza, tengo estos síntomas, ¿qué me dirá tal o cual página? Eso nos hace que lleguemos mucho más, en ocasiones, lleguemos mucho más alarmados a una cita médica pensando en lo que revisamos en Internet. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta porque eso definitivamente ha cambiado el pensamiento del ser humano. Tanta información que tenemos al alcance de los dedos nos hacen tratar de obtener siempre una gratificación inmediata. A tratar de tener esa respuesta. No tengo tiempo para que me atiendan en 4 días y saber qué exactamente es lo que tengo. Quiero saberlo ya. Estamos perdiendo esa habilidad de tener la paciencia. Y es una realidad de nuestra sociedad que termina impactando el comportamiento de nuestros pacientes antes de llegar al sector. En ese mismo orden de ideas tenemos indudablemente un porcentaje muy alto de personas que hoy por hoy son millennials, que siempre están conectados, y las nuevas generaciones más bien lo que van a hacer es acelerar este tipo de conectividad. También están todos los temas asociados a la tecnología, específicamente hablando de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ha ayudado mucho en el pasado reciente para determinar, por ejemplo, contraindicaciones de un medicamento con respecto a otro. Adicionalmente, nos ayuda en estos tiempos, la pandemia, uno de los casos más
usuales es saber cuándo vienen las nuevas olas, en base a la información que estamos recibiendo, cuál es la nueva ola o los nuevos brotes y las ubicaciones de estos brotes, con el fin de tratar de adecuarnos o manejar esa situación antes de que ocurra. En ese orden de ideas tenemos una cantidad de cosas que definitivamente van a hacer y van a cambiar, van a seguir cambiando nuestras vidas. Es importante y debemos seguir trabajando en todos los temas asociados a la telemedicina. No es algo nuevo, es algo con lo que hemos estado trabajando y, como decíamos anteriormente, también se ha masificado. En Avaya hemos manejado, en base a toda esta información y a todo ese viaje que termina siendo un paciente para ser atendido, hemos definido 3 pilares fundamentales. El primero es el acceso al servicio. ¿Cómo yo puedo facilitar ese acceso al servicio de los pacientes con el fin de que su principal punto de apoyo sea en realidad puntos especializados, médicos especializados en la materia y no necesariamente una página o un blog en internet? Adicionalmente, tenemos todo lo necesario como otro pilar para lo que es la colaboración de los médicos. Recordemos que un alto porcentaje de los casos de malas praxis son consecuencia de problemas de comunicación. Un paciente que tenía una situación y al no darnos cuenta que era alérgico a uno u otro medicamento, podemos terminar generando un problema en la comunicación, en la salud de ese paciente. Sobre todo porque no se comunicó dentro de todo el staff que ese tipo de cosas ocurrieron. Es solo un ejemplo. También están, como les decía anteriormente, esos cuidados virtuales, esa telemedicina, que hoy por hoy nos ha ayudado a poder atendernos de nuestras de situaciones leves de enfermedad que sin tener que ir directamente a ser atendidos por el médico. Todo esto debe permitir lo que es esa colaboración entre los médicos. Debemos estar listos para la innovación, debemos poder colaborar cuando sea y donde sea. Adicionalmente debemos tener todos los sistemas completamente integrados, porque no es toda la información de un paciente en un solo sitio, sino en múltiples sitios. Pero al intentar hacer todo esto debemos mantener 3 premisas. Debe ser a un costo bajo. Indudablemente no todos los presupuestos son ilimitados, por tanto debo poder mantenerlo, debo poder realizar esta visión, debo poder bajar los costos, debe entregar un valor superior al que ya de por sí hoy tienen los pacientes y, por supuesto, debe tener una mejor calidad. Esas son las 3 premisas para poder lograr estos 3 pilares de los que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, empezando ya a ver esos pilares, indudablemente para el manejo de los servicios, para el acceso a los servicios, es muy importante apoyarnos en temas de automatización y de proactividad. La mayoría de los pacientes terminan empeorando sus patologías simplemente porque no toman las medicinas. ¿Cómo yo puedo ayudarlos a tomar la medicina de una manera proactiva? ¿Cómo yo les puedo enviar un mensaje con el fin de que ellos puedan tomar las medicinas a tiempo y las puedan seguir todo el tratamiento tal cual como lo recetó el médico? Hay aplicaciones que hoy por hoy utilizan los pacientes, pero nosotros también como entidades de la salud podemos ayudarlos en ese sentido. Por supuesto, están todos los temas asociados a las remisiones. Si yo sé que un paciente tiene 30 pastillas y se toma esas pastillas diariamente, eso quiere decir que puedo predecir en qué momento se le van a acabar las pastillas y cuándo va a requerir una nueva remisión o una nueva receta médica. Eso lo puedo automatizar, las puedo generar con el fin de que su tratamiento no se vea cortado y con el fin de que no tenga que comunicarse con nosotros simplemente para pedir sus nuevas dosis. Adicionalmente, están todos los temas asociados al autoservicio. La posibilidad de utilizar inteligencia artificial para apoyar a esos pacientes en que puedan resolver sus dudas más primarias. Y a partir de eso, en caso de que se necesite contactarlos con un especialista de una manera sencilla. Esa es una de las grandes metas que definitivamente tenemos. Adicionalmente, construir todo el contexto. Toda la identificación de ese paciente. Si yo sé que este es el paciente Pedro Pérez, yo necesito saber cuál es la información de ese paciente, cuáles son sus tratamientos y en base a eso poder ayudarlo a mejorar una patología en un momento dado. Veamos esto con un ejemplo. Imaginemos un ecosistema de 360 grados
apoyados a nivel de la tecnología y todas las cosas que hoy por hoy podemos hacer. Primero que nada, en Avaya tenemos una solución que se llama Avaya Spaces. Son salas de colaboración, de video colaboración, que podemos integrarlas en el sector salud y lo hemos venido haciendo de una manera bastante eficiente y bastante correcta. Dentro de esa sala, cuando llega un paciente, por ejemplo, a una institución médica, lo primero que yo hago es que creo una sala virtual con su nombre. Ahí va a estar toda la información asociada a ese paciente y voy a incluir a todo el staff médico. La idea es que entre ellos puedan conectarse, puedan colaborar e incluso se puedan asignar tareas de una manera sencilla. Adicionalmente, yo también puedo comenzar a controlar de manera remota la habitación donde está ese paciente. Recordemos que hoy por hoy hay dispositivos de muchas cosas y los equipos médicos no son la excepción. Yo puedo de manera remota y desde la sala puedo chequear cómo está la saturación de la sangre, por ejemplo, de un paciente en un momento dado, cómo está su ritmo cardíaco, cómo está la temperatura de la habitación. Y puedo manipular esos valores, puedo pedirle a través de esas conexiones de Internet de las cosas, le puedo solicitar, por favor, aumenta la dosis de este paciente 2 miligramos cada 15 minutos, por traer un ejemplo. Puedo ajustar la temperatura de la habitación sin la necesidad de que el personal se mueva hacia la habitación. Recordemos que una enfermera en promedio camina más de 14 kilómetros al día visitando a los diferentes pacientes. De esta manera yo puedo optimizar el trabajo de todo el staff médico. Por supuesto, me puedo apoyar también en inteligencia artificial con el fin de que los médicos puedan obtener información de los pacientes dentro de la sala de una manera segura, de cuál es su patología previa, cuáles son los medicamentos que está tomando y cuál es la evolución que está teniendo. Todo eso me puedo apoyar, como les decía, en inteligencia artificial con el fin de que esa información se le presente al staff médico dentro de la sala. Muy importante, este tipo de soluciones son HIPAA Compliance. HIPAA es una certificación americana que garantiza que los datos de los pacientes sean privados y se mantengan de esa manera. De esta forma, como lo veníamos presentando, como lo estábamos comentando, yo puedo manejar de una mejor manera y mucho más eficiente el tratamiento del paciente sin la necesidad de que el personal médico se mueva a la habitación a ayudarlo en todo momento. Cada vez que necesite tener una interacción con el paciente, ¿debo ir a su habitación? No necesariamente. Y eso lo arreglamos con este tipo de soluciones. De nuevo, utilizando la tecnología para ayudar al bienestar de un paciente. Eso lo puedo hacer cuando el paciente está indudablemente en una habitación, pero por supuesto la telemedicina desde su punto de vista fundamental también radica en que yo pueda atender a ese paciente sin la necesidad de que se mueva a un consultorio. Tengamos en cuenta que una de las grandes problemáticas del sector salud a nivel mundial son los pacientes que no van a la cita que tenían programada. ¿Y por qué no van esos pacientes? En muchas ocasiones nuestra agenda es compleja. Si yo me tengo que mover, si yo tengo que generar una cita y me tengo que mover para ser atendido, imagínense en ciudades de grave tráfico, de un tráfico complejo. Termino 1 hora en tráfico para llegar a la clínica, 5 minutos mientras me atiende el médico o 10 minutos dependiendo del país o inclusive mucho más tiempo. Me atienden durante 15, 20, 30 minutos el especialista médico y tengo que regresar a mi hogar. Otra hora para regresar al hogar. Entonces, al final, termino perdiendo prácticamente toda la mañana o toda la tarde. Es muy complejo poder agendarnos con todas las responsabilidades que hoy por hoy tenemos y adicionalmente poder ir al médico. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a utilizar la telemedicina también con este tipo de soluciones como de videocolaboración, yo también puedo ayudar a que esa cita del paciente en realidad solo sea un tema de 20 minutos. Incentivo al paciente a que nos visite, a darle esa respuesta inmediata sin que sea tan traumático su traslado. Eso es muy importante. Adicionalmente, como lo veíamos anteriormente, yo también puedo integrarme con bots con el fin de que, por ejemplo, se haga el triaje de ese paciente antes de que ingrese el médico. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Desde cuándo presenta estos síntomas? ¿Qué otras patologías previas tiene? Todo este tipo de información yo puedo recolectarla, inclusive podría dar un diagnóstico preliminar al médico, información solo para el médico,
con el fin de que él pueda entender qué es lo que está sucediendo con este paciente. En ese orden de ideas, hemos seguido mejorando y aumentando muchísimo a nivel del monitoreo en casa. La realidad es que hay hoy por hoy empresas dedicadas a entregar información o ayudar a nivel de la medicina con un monitoreo en casa, con equipos de diagnóstico, con equipos que verifiquen esa frecuencia cardíaca, que verifiquen cómo está la patología o los síntomas en un momento dado de un paciente. Y hay empresas que se dedican solo a la atención virtual. La idea es poder incorporar parte de esas tecnologías disponibles con el fin de mejorar nuestro modelo de atención. Recordemos algo, si yo logro atender una patología en una etapa previa, voy a poder ahorrar también mucho dinero y voy a poder mejorar la salud de ese paciente antes de que se complique. Es mucho más eficiente agarrar esa patología antes de que se complique, porque cuando se complica podría terminar derivando en una enfermedad crónica o podría terminar derivando indudablemente en un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Veamos esto con un ejemplo. Como ustedes saben, una persona insulinodependiente, diabética, tiene mucho más riesgo de muerte en el momento que se va a su casa, sobre todo en jóvenes. Veamos, un ejemplo es una persona que se va a estudiar fuera de la ciudad donde vive, donde están sus padres. En ese momento, una persona insulinodependiente que sufre un episodio de subida de azúcar termina perdiendo el conocimiento y típicamente son personas que se le puede complicar ese tipo de enfermedad. ¿Cómo podemos lograrlo? Como ustedes saben, hay diferentes dispositivos que hoy por hoy me permiten medir el azúcar de la sangre, incluso sin la necesidad de hacer la punción en el dedo. Simplemente conectando el dispositivo en el brazo, yo puedo empezar a obtener información. Si yo empiezo a automatizar todo esto dentro de un modelo de atención, empiezo a generar cosas interesantes, como lo vemos en la gráfica. A partir de un evento que suceda de subida de azúcar en el paciente, la solución puede conectarse contra nuestros sistemas y el sistema genera todo un proceso automatizado de ahí en adelante. Lo primero, reviso cuál es la lista de pacientes. Este paciente, que me llega la información de este código corresponde a este paciente y estos son las personas de contacto. Entonces, puedo también jalar la información de la ubicación de ese paciente con el fin de, primero que nada, saber dónde está ubicado, por supuesto, y segundo, comenzar a contactar a las personas de contacto de emergencia. Si yo llamo a una persona con el contacto, primero llamo al paciente, le pregunto cómo está, si no logro comunicarme, llamo a su contacto de emergencia con el fin de que se traslade a la ubicación del paciente y por supuesto también puedo enviar a los paramédicos. Algo que típicamente hubiera podido generar en una situación mucho más grave, porque tardé 1 o 2 días en darme cuenta cuál era la situación del paciente o que alguien se diera cuenta cuál era la situación del paciente y lo llevara a la clínica, lo puedo atender de manera proactiva con el grupo especializado sin la necesidad de tener probablemente que remitirlo a una clínica o inclusive en situaciones peores que ingrese a una unidad de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? Entonces, es por ello que Avaya ha desarrollado, o todos este tipo de cosas han permitido que Avaya desarrolle una vertical que la llevamos trabajando muchos años de la mano de grupos médicos en el mundo, con el fin de poder especializarnos y poder generar casos de uso de acuerdo a las necesidades de cada una de las compañías prestadoras de servicio. Un ejemplo es Wellmedic. Wellmedic es una institución que se encarga, cuya vida se hace a través de la atención remota. Desde que comenzó la pandemia, no solo con Wellmedic, sino en Wuhan, en Nueva York, en sitios en Israel, en sitios donde los brotes fueron muy fuertes, Avaya ha estado apoyando. No solo con la información o con todos los temas de colaboración, sino por supuesto también todos los temas asociados al seguimiento de esos pacientes con COVID, de cuáles son las etapas que han estado, en qué etapa están de su recuperación y por supuesto también para los avisos de vacunación en todo el mundo. Eso nos permitió que, por ejemplo, Frost & Sullivan en un momento dado nos galardonara por todas las cosas que hemos estado haciendo en el sector de la salud, por todos los avances y todos los apoyos que hemos estado haciendo de la mano de nuestros clientes. Muchas de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos y más grandes de Estados Unidos han trabajado con Avaya.
con el fin de poder solventar la situación y mejorar la calidad de los pacientes. Recordemos que mientras más tranquilo o mientras mejor sea el estado de ánimo de un paciente, mucho más eficiente va a ser su recuperación, mucho más rápida va a ser su recuperación. Este era el mensaje que quería traerles. La idea, recordemos, la tecnología como un habilitador para poder mejorar la transformación del sector. Muchas gracias por haber escuchado la conferencia. La idea es que podamos trabajar de la mano, que podamos ayudarlos. Mis contactos van a estar disponibles. Recuerden, mi nombre es Bernardo Garrido y cuídense mucho. Lo más importante es la salud. El resto es un juego. Que esté muy bien.